¿Alguna vez has sentido que tu casa, ese lugar que debería ser tu refugio, se ha convertido en un espacio pesado? Quizás has experimentado discusiones constantes, ansiedad sin razón aparente, insomnio o incluso una sensación de opresión en el aire. Muchos piensan que son problemas normales de la vida, pero en realidad lo que ocurre muchas veces no es físico ni emocional, es espiritual. Y quiero revelarte algo que el enemigo no quiere que sepas: tu hogar puede convertirse en un altar de la presencia de Dios o en un campo vulnerable de batalla espiritual, dependiendo de lo que proclames allí. Lo que muchos cristianos no entienden es que el silencio espiritual en casa es tan peligroso como el pecado oculto. Si no declaras la palabra de Dios, el enemigo usará el silencio para susurrar más fuerte que tu fe. Pero no temas, porque hoy vas a recibir una herramienta poderosa. Existen 6 salmos, 6 llaves espirituales que Dios dejó en su palabra, que son capaces de levantar muros invisibles de protección alrededor de tu familia. No son simples versos poéticos, son armas de guerra espiritual que limpian la atmósfera, rompen cadenas, expulsan la oscuridad y abren los cielos sobre tu hogar. Cuando un padre declara estos salmos en voz alta, el infierno retrocede. Cuando una madre los proclama con fe, ángeles descienden a favor de su familia. Y cuando alguien en casa se levanta y habla la palabra, las tinieblas pierden poder. Por eso, este video no es uno más. Es un llamado para los que están cansados de ver a su familia oprimida. Es una convocatoria a levantarte en fe y reclamar tu casa como territorio del reino. Y déjame advertirte, el 6º salmo que vas a conocer hoy tiene el poder de romper ciclos espirituales que quizás han estado oprimiendo tu hogar durante años. Así que quédate hasta el final, porque esta revelación no solo transformará tu manera de orar, sino que también cambiará la atmósfera de tu casa para siempre. Respira profundo, porque estás a punto de recibir un mensaje que puede marcar un antes y un después en tu vida y en la vida de tu familia. El primer salmo que debes proclamar sobre tu casa es el Salmo 91, uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia. Por siglos, este salmo ha sido usado por el pueblo de Dios en tiempos de guerra, de plagas y de oscuridad, porque revela una verdad espiritual que el enemigo teme. Cuando tu hogar está bajo la cobertura del Altísimo, ninguna arma forjada puede prosperar contra ti. El salmo comienza diciendo: El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no se trata de una simple lectura ocasional. Habitar significa permanecer, vivir, establecer tu vida y tu casa bajo el cuidado de Dios. Es como levantar un muro espiritual alrededor de tu familia, un muro que el infierno no puede derribar. Cada palabra de este salmo es un decreto celestial. Habla de pestes que destruyen, de flechas que vuelan de día, de lazos del cazador y de terrores nocturnos. ¿Te das cuenta? Es una descripción exacta de las batallas invisibles que atacan los hogares hoy: enfermedades repentinas, ataques emocionales, insomnio, miedo, divisiones. Pero el salmo no se queda en la descripción del peligro, sino que afirma con autoridad: Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto significa que aunque el enemigo intente tocar tu casa, no podrá atravesar el muro espiritual levantado por la palabra de Dios. El Salmo 91 también revela que Dios envía a sus ángeles para guardar a los que confían en Él. Cuando lo proclamas en tu hogar, estás invitando a que ángeles ministradores entren y custodien cada habitación, cada puerta y cada miembro de tu familia. No es exageración, es un principio espiritual. Donde se proclama la palabra, la oscuridad pierde poder. Donde se declara fe, los temores se rompen. Donde se invoca al Altísimo, la atmósfera se transforma. Por eso el Salmo 91 no es solo poesía hermosa. Es un decreto de protección, un arma de guerra espiritual, un pacto de seguridad que cubre a tu familia en lo visible y en lo invisible. Cuando lo entiendes y lo hablas en voz alta, ya no es solo un versículo, es una muralla levantada en el mundo espiritual alrededor de tu hogar. Saber que el Salmo 91 es un escudo es poderoso, pero aún más importante es aprender a activarlo en tu casa. Recuerda, la palabra de Dios no es solo para leerla en silencio, es para proclamarla en voz alta, porque cuando tú hablas, el mundo espiritual reacciona. Muchos cristianos cometen el error de leer la Biblia como un libro más, sin comprender que cada versículo es una espada de doble filo.
Por eso Jesús venció al diablo en el desierto diciendo, escrito está. Él no pensó la palabra, la declaró con su boca. Así debes hacerlo en tu hogar. El Salmo 91 es un decreto de protección que debe resonar en tus paredes, en tus habitaciones, en cada espacio donde tu familia habita. Cada vez que lo proclamas, estás levantando un muro espiritual que el enemigo no puede atravesar. ¿Cómo aplicarlo en la práctica? 1. Decláralo en voz alta en cada habitación. Camina por tu casa y repite. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta casa está bajo esa sombra, mi familia está bajo ese abrigo. 2. Personaliza el salmo con los nombres de tu familia. Por ejemplo, ninguna plaga tocará a mis hijos. Ningún mal tocará a nombre de tu familia. Ángeles del Señor, guarden la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. 3. Hazlo parte de tu rutina diaria. En la mañana, antes de salir, proclama el Salmo 91 en tu sala. En la noche, antes de dormir, proclámalo en tu habitación. Así, tu hogar quedará cubierto de día y de noche. 4. Úsalo como escudo en momentos de ataque. ¿Sientes miedo, ansiedad, pesadez en el ambiente? Detente y proclama. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocarán. Yo estoy cubierto bajo la sombra del Altísimo. Inmediatamente, la atmósfera comienza a cambiar porque la palabra desplaza la oscuridad. Ejemplo de proclamación completa. Señor, yo tomo el Salmo 91 como decreto sobre mi casa. Declaro que habitamos bajo tu abrigo, que estamos bajo tu sombra. Proclamo que ninguna pestilencia tocará nuestras vidas, que ningún lazo del cazador nos atrapará, que ninguna plaga entrará por nuestras puertas. Ángeles del Señor, rodeen nuestra casa, guárdenos en todos nuestros caminos. Y declaro que aunque 1000 caigan a un lado y 10.000 al otro, mi hogar permanecerá en pie porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro Dios en quien confiamos. En el nombre de Jesús, amén. Este tipo de proclamación no es misticismo, es guerra espiritual con armas de luz. Cada vez que hablas el Salmo 91 en voz alta, estás recordándole al enemigo que no tiene lugar en tu hogar, que tu casa no es territorio de opresión sino de adoración, que tu familia no vive bajo miedo sino bajo la cobertura del Altísimo. Y aquí está la clave, lo que repites en fe se convierte en atmósfera. Si repites que hay miedo, tu casa respirará miedo. Pero si proclamas el Salmo 91, tu casa respirará paz, fortaleza y victoria. Por eso este salmo debe ser proclamado como un ritual espiritual santo, como un acto consciente de blindar tu casa todos los días. Así como cierras la puerta con llave en la noche para protegerte físicamente, proclamar el Salmo 91 es como cerrar la puerta espiritual contra los ataques del enemigo. Después de levantar el escudo de protección con el Salmo 91, llegamos al segundo salmo, el Salmo 23, quizás uno de los pasajes más conocidos, pero al mismo tiempo uno de los más malentendidos. Muchos lo citan como una poesía hermosa, pero en realidad es una declaración de gobierno espiritual. El Señor es tu pastor, y donde Él gobierna, nada falta. El salmo inicia con palabras que parecen sencillas pero que encierran un poder increíble. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí el salmista no está hablando de religión, está hablando de relación. Cuando reconoces a Dios como tu pastor, estás declarando que Él guía tus pasos, protege tu vida y también cuida tu casa. Y quiero que lo entiendas, un hogar sin la guía del pastor es un hogar expuesto al lobo. Por eso muchas familias sienten vacío, ansiedad y desorden. Porque aunque tienen techo, aunque tienen paredes, falta la presencia del pastor que cuida y provee. El Salmo 23 describe cómo el Señor nos lleva a pastos verdes y aguas de reposo. Eso significa que tu hogar puede ser un lugar de descanso, un espacio donde tu familia recupere fuerzas, donde las heridas emocionales sanen, donde la presencia de Dios restaure lo que parecía perdido. Tu casa no tiene por qué ser un campo de batalla lleno de gritos, discusiones o estrés. Tu casa puede ser un redil, un refugio de paz, si dejas que el pastor la gobierne. Este salmo también declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Piensa en lo profundo de estas palabras, no importa qué ataque espiritual se levante contra tu familia, no importa si atraviesan pruebas, enfermedades, crisis económicas o momentos de dolor, cuando el pastor está presente. La muerte pierde su fuerza y el miedo no tiene dominio. El Salmo no promete ausencia de problemas, pero sí promete presencia en medio del valle. Y esa es la diferencia. El enemigo puede intentar levantar sombra en tu hogar, pero la sombra no puede apagar la luz del pastor. Puede haber ataque, pero el pastor usa su vara y su cayado para corregir, proteger y guiar. Más adelante, el Salmo dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto significa que incluso en medio de oposición, tu casa puede ser un lugar de banquete espiritual, un lugar donde abunda la provisión, donde hay gozo. Donde el aceite del Espíritu Santo fluye sobre cada miembro de tu familia. Y termina con una de las promesas más gloriosas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Lo ves? El Salmo termina en la casa, en el hogar. Esto no es casualidad. Dios quiere que tu casa no sea solo un lugar físico, sino un espacio donde su bondad y su misericordia habiten todos los días. El Salmo 23 no es un poema para funerales, como muchos lo usan. Es un decreto de vida, provisión y paz para tu familia. Es el recordatorio de que tu hogar puede estar lleno de luz, cuidado y abundancia cuando reconoces al Señor como tu pastor. Ya entendimos que el Salmo 23 es mucho más que un poema, es un acto de gobierno espiritual donde reconocemos al Señor como nuestro pastor y declaramos que, bajo su cuidado, nada falta en nuestro hogar. Pero la verdadera transformación sucede cuando lo llevamos de la lectura a la proclamación activa. Recuerda esta verdad. Lo que se proclama con fe en voz alta se convierte en atmósfera. Tu casa hoy respira lo que tus palabras han sembrado ayer. Si has sembrado quejas, miedo o discusiones, eso es lo que sentirás. Pero si siembras el Salmo 23 en tus paredes, en tu sala, en tu habitación, entonces tu casa respirará paz, descanso y provisión. ¿Cómo proclamar el Salmo 23 en tu hogar? 1. Hazlo parte de tu mañana. Antes de que tu familia salga de casa, reúnelos y proclamen juntos. El Señor es nuestro pastor, y hoy nada nos faltará. Él nos guía, Él nos protege, Él nos sostiene. Esto cambia el ambiente antes de enfrentar el día. 2. Decláralo en la habitación de tus hijos. Entra y ora diciendo: Hijo, hija, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Él te lleva a pastos verdes, Él guarda tu corazón, Él te da descanso en medio de este mundo lleno de ansiedad. Al hacerlo, estás marcando espiritualmente su vida con paz. 3. Proclámalo en tiempos de crisis. Cuando falte dinero, cuando haya enfermedad, cuando el ambiente se sienta pesado, declara en voz alta: Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Esta proclamación rompe la opresión y recuerda a todos en casa que la presencia de Dios es mayor que cualquier circunstancia. 4. Hazlo en familia, como una liturgia sencilla. Una vez a la semana, quizá un domingo, siéntense juntos y lean el Salmo 23 en voz alta. Luego cada uno puede agradecer al Señor por cómo Él ha sido su pastor esa semana. Esto no solo trae unidad, sino que establece tu hogar como un redil espiritual bajo la guía de Cristo. Señor, hoy proclamamos el Salmo 23 sobre nuestra casa. Declaramos que tú eres nuestro pastor y por eso nada nos faltará. Que en esta sala, en estas habitaciones y en esta cocina haya pastos verdes y aguas de reposo. Declaramos que aunque caminemos en momentos de angustia o dificultad, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Señor, unge nuestra cabeza con aceite, llena esta casa con tu Espíritu Santo, que nuestra copa rebose de gozo y de paz. Y que tu bondad y tu misericordia nos acompañen cada día de nuestra vida. Hoy consagramos nuestro hogar como un redil donde tú eres el único pastor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. El Salmo 91 levantó los muros de protección. El Salmo 23 establece al pastor como el dueño del terreno. Tu casa ya no es vulnerable ni caótica, ahora es un redil,
un altar, un lugar donde el bien y la misericordia moran todos los días. Después de proclamar el Salmo 91 como escudo y el Salmo 23 como redil de paz, llegamos al tercer Salmo, el Salmo 27, un arma poderosa contra el miedo, la oscuridad y la intimidación espiritual. Este salmo comienza con una de las declaraciones más fuertes de toda la Escritura. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estas palabras no son solo poesía, son un grito de guerra contra las tinieblas. David no estaba escribiendo desde un palacio cómodo, sino desde la experiencia de alguien que fue perseguido, que enfrentó enemigos y que vio de cerca la amenaza de muerte. Y aún así, su primera reacción no fue correr, no fue esconderse, sino proclamar. El Señor es mi luz, Él es mi salvación, y si Él está conmigo, ningún enemigo puede tocarme. Aquí hay una verdad que muchos hogares necesitan entender. El miedo es una de las armas favoritas del enemigo para entrar en tu casa. El miedo paraliza, el miedo divide, el miedo roba la paz y abre puertas espirituales. ¿Cuántas familias viven en constante ansiedad, preocupadas por lo que vendrá, llenas de inseguridad e incertidumbre? Ese ambiente de temor no es normal, es una señal de que las tinieblas han tratado de infiltrarse. Pero el Salmo 27 revela que donde está la luz del Señor, la oscuridad se disipa. Y quiero que lo veas en detalle. El Señor es mi luz, eso significa claridad en medio de la confusión. Tu casa no tiene por qué vivir en caos ni en tinieblas. Dios quiere alumbrar cada rincón, cada decisión, cada situación de tu hogar. El Señor es mi salvación no solo habla de vida eterna, sino de rescate diario. Él salva a tu familia de accidentes, de ataques espirituales, de trampas del enemigo, de ciclos de destrucción que parecían repetirse generación tras generación. El Señor es la fortaleza de mi vida quiere decir que tu hogar no depende de tus fuerzas, de tu dinero, ni de tus recursos. La verdadera fortaleza que sostiene tu casa viene del Señor. El Salmo continúa diciendo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Te das cuenta de lo radical de esta fe? David no niega la guerra, no niega que los ejércitos existen, no ignora que el enemigo ataca. Pero su confianza está en que ninguna batalla espiritual puede derrotar a un hogar que está bajo la luz y la fortaleza de Dios. Y más adelante, el Salmo revela el secreto de esa confianza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La clave está en la presencia de Dios en el hogar. David entendió que la victoria no estaba en las armas físicas ni en la estrategia militar, sino en habitar en la presencia del Señor, en hacer de su casa un templo vivo donde Dios reina. Este es el mensaje del Salmo 27 para tu hogar. Si tu casa está llena de luz, el miedo no puede quedarse. Si tu casa está llena de salvación, las cadenas del enemigo se rompen. Si tu casa está llena de la fortaleza de Dios, ningún ataque podrá derribarla. El Salmo 27 no fue escrito solo para leerlo en voz baja como un poema. Fue escrito para declararse en voz alta, con autoridad espiritual, como un escudo que se levanta en tu casa. Por eso, quiero mostrarte cómo puedes usar este salmo para llenar tu hogar de luz y expulsar toda obra de las tinieblas. 1. Declarar la luz de Dios en cada rincón de tu casa. Toma el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Recorre tu casa, habitación por habitación, y proclámalo. En tu sala, el Señor es la luz de este lugar. Aquí no hay oscuridad, aquí no hay tinieblas. En tu cocina, el Señor es la salvación de esta familia, nada nos faltará. En las habitaciones, el Señor es la fortaleza de nuestra vida, ningún temor tendrá poder sobre nosotros. Cuando tú declaras esto, literalmente la atmósfera cambia. Lo que antes generaba miedo, ansiedad o tensión, empieza a transformarse en paz y confianza. 2. Usar el Salmo 27 como arma contra el miedo. David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso significa que, aunque haya problemas financieros, aunque la salud se tambalee, aunque las noticias afuera hablen de crisis, tu corazón puede permanecer confiado.
Dilo en voz alta. Aunque la enfermedad me rodee, no temeré. Aunque la escasez toque la puerta, yo estaré confiado. Aunque el enemigo quiera intimidar, mi casa está bajo la protección del Señor. 3. Convertir tu hogar en un templo de adoración. El secreto de David estaba en el versículo 4. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso significa que tu hogar puede transformarse en un altar familiar, un espacio donde la presencia de Dios habita continuamente. ¿Cómo lograrlo? Coloca música de adoración en tu casa, aunque sea bajito, como un recordatorio constante de que tu hogar le pertenece a Dios. Ora en familia, aunque sea unos minutos al día, invitando al Señor a reinar en tu casa. Lee un versículo juntos, aunque sea corto, pero hazlo hábito. Quiero regalarte un ejemplo de cómo puedes orar este salmo en tu casa. Señor, hoy proclamo que tú eres la luz de este hogar. Ninguna sombra, ningún temor, ninguna tiniebla tiene poder aquí. Tú eres nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Aunque se levanten problemas, aunque el enemigo intente entrar, en esta casa reinará la confianza en ti. Que tu presencia habite aquí todos los días de nuestra vida, que tu paz llene cada rincón y que tu amor sea nuestro escudo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando proclamas y oras este salmo, el miedo comienza a perder fuerza. La ansiedad se convierte en paz. Las discusiones y tensiones se apagan. Y tu hogar empieza a reflejar la luz y la hermosura del Señor. El Salmo 27 no solo te protege, sino que establece un ambiente celestial en tu casa. Recuerda, la oscuridad no se vence con más oscuridad, se vence con la luz de Dios. Y esa luz está lista para brillar en tu hogar si tú la proclamas con fe. El cuarto salmo es el Salmo 121, es conocido como el Salmo del Guardián. Es un recordatorio de que tu casa, tu familia y tu vida están bajo la vigilancia constante de Dios. No importa si la noche es oscura, si la angustia golpea fuerte o si el peligro acecha, el Señor no se duerme ni se distrae. El Salmo comienza diciendo: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los montes representaban lugares altos, sitios donde la gente buscaba refugio o ayuda en la antigüedad. Pero el salmista nos enseña algo clave: la verdadera ayuda no viene de los recursos humanos, de la fuerza propia, ni del dinero, sino de Dios mismo. Cuando tu familia pasa por necesidad, cuando la salud se ve amenazada, cuando la economía tambalea, tu mirada debe dirigirse al cielo y declarar: Mi socorro no viene de los hombres, mi socorro viene del Señor, el Creador de los cielos y de la tierra. El versículo 3 y 4 dicen: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto significa que Dios nunca se descuida. Cuando tú duermes, Él vela por ti. Cuando sales de tu casa, Él permanece allí cuidando. Cuando viajas, Él te acompaña. Piensa en esto: ¿cuántas veces el peligro pudo haberte tocado, pero algo invisible te protegió? Ese algo no era casualidad, era el Dios que nunca duerme cuidando de ti. El versículo 6 declara: El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esto es una forma poética de decir que en todo momento, sin importar la hora, Dios está cuidando de ti. Durante el día, cuando sales a trabajar o estudiar, Él va delante de ti. Durante la noche, mientras tu mente descansa, su mirada permanece sobre tu casa. No existe un turno de descanso para Dios. Él no necesita cambiar guardias. Él es tu guardián eterno, vigilando sin pausa. El versículo 7 lo confirma con poder. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Aquí hay una promesa tremenda. No solo guarda tu cuerpo físico, sino también tu alma, es decir, tu mente, tu corazón, tus emociones. ¿Cuántas familias viven bajo ataques de angustia, depresión o desesperanza? Este salmo promete que el Señor es escudo no solo contra lo externo, sino también contra lo interno. El último versículo, 8, dice: El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto es increíble, porque es un sello completo de protección.
Entrada: cada vez que llegas a tu hogar, entras bajo cobertura divina. Salida: cada vez que sales a la calle, el Señor va contigo como escudo. Siempre, no es algo temporal, es eterno. Aquí te dejo maneras prácticas de aplicar este salmo en tu hogar. Léelo en voz alta antes de dormir, declarando que el Señor vela mientras todos descansan. Ponlo escrito en la entrada de tu casa como recordatorio de que Dios guarda tu salida y tu entrada. Enséñalo a tus hijos para que aprendan que no deben temer a la noche, porque el guardián celestial está con ellos. Ora con él cuando sientas temor, ansiedad o cuando enfrentes decisiones importantes. Señor, hoy levanto mis ojos a ti, porque reconozco que mi socorro no viene de los hombres, sino de ti, el Creador de los cielos y la tierra. Gracias porque tú no duermes ni te adormeces. Gracias porque mientras yo descanso, tú velas por mi familia. Declaro que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche, porque estamos bajo tu cobertura. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, protege nuestra alma y líbranos de todo mal, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Cuando proclamas este salmo con fe, el temor a la noche se disipa. El miedo al futuro se rompe. La ansiedad por la inseguridad se calma. Y en su lugar viene la confianza absoluta en el guardián que nunca duerme. El Salmo 121 no se queda solo en prometer ayuda. Va más allá, nos asegura que Dios es un guardián fiel, constante y eterno. Escucha estas palabras. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Estas frases, aunque parecen poéticas, encierran un poder inmenso. Vamos a desglosarlas. Esto significa que Dios no solo te observa, sino que te protege activamente. No es un espectador lejano, es como un soldado en guardia que no se aparta ni un instante de tu vida. Cuando duermes, Él vela tu descanso. Cuando sales de casa, Él cuida tu camino. Cuando enfrentas tentaciones o ataques espirituales, Él se pone como escudo. Imagínalo así, el enemigo quiere entrar a tu hogar, quiere sembrar miedo, división o ruina, pero se encuentra con el guardián celestial en la puerta y no puede pasar. En la antigüedad, la sombra era símbolo de cobertura y refugio. Dios dice, no importa dónde vayas, yo soy tu sombra, tu protección cercana. La sombra siempre está contigo, no se despega de ti, y tampoco lo hace Dios. Esto significa que en cada paso, en cada decisión, Él está a tu lado. Aquí el salmista habla de los peligros visibles e invisibles. El sol de día representa los problemas que vemos venir, la presión del trabajo, las deudas, las preocupaciones del día a día. Dios promete que esas cargas no te destruirán ni te consumirán. La luna de noche representa los peligros ocultos, los ataques invisibles, la ansiedad, los pensamientos negativos que llegan en la oscuridad. Pero el Señor promete que ni de noche tendrás que temer, porque Él está contigo incluso en medio de la oscuridad. En pocas palabras, Dios te guarda las 24 horas del día. Cuando otros se cansan, Él no se cansa. Cuando otros duermen, Él sigue despierto. Cuando otros fallan, Él permanece fiel. Este pasaje nos invita a confiar en que Dios es nuestro vigilante eterno. Cuando dejes tu casa sola, ora, Señor, tú eres el guardador de este lugar, que tu presencia lo rodee mientras no estamos. Cuando enfrentes preocupaciones, declara, el sol de este día no me agotará porque tú eres mi fortaleza. Cuando la noche traiga pensamientos de miedo, proclama, la luna no me dañará, porque tu paz me cubre incluso en la oscuridad. Padre amado, gracias porque eres mi guardador fiel. Gracias porque nunca me dejas ni de día ni de noche. Hoy descanso en la seguridad de que mis pasos, mis decisiones, mi hogar y mi familia están bajo tu sombra poderosa. Ni el sol con sus pruebas, ni la luna con sus temores, tendrán poder sobre nosotros, porque tu mano nos sostiene. En ti confiamos y en ti descansamos. Amén. El Salmo termina con una declaración increíble, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso significa que tu vida está rodeada por un círculo de protección divina que nunca se rompe. Un cuidado eterno, que no depende de tu fuerza, sino del amor inagotable de Dios.
El quinto salmo es el Salmo 46, Dios, protector de nuestro hogar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estas palabras son más que poesía, son un muro espiritual de protección. Cuando las declaras en tu casa, estás recordándole al enemigo que el Señor es tu refugio, tu fortaleza y tu escudo. No importa cuántos ataques intenten tocar tu hogar, cuántas tormentas espirituales se levanten o cuántos rumores de peligro te rodeen, la presencia de Dios es como un muro impenetrable que cubre a tu familia. El salmista comienza afirmando que Dios es nuestro amparo. Eso significa que Él es como un refugio, un techo seguro bajo el cual nos guardamos del peligro. Imagínalo como un escudo invisible que rodea las paredes de tu casa, un cerco espiritual que bloquea toda maldad que intente entrar. Allí, bajo su cobertura, no hay espacio para el temor ni para la desesperanza, porque tu morada está bajo el cuidado del Altísimo. Cuando dice que es fortaleza, nos recuerda que en Él encontramos fuerza para resistir. A veces, los ataques no solo son externos, sino internos, dudas, ansiedad, preocupaciones que nos roban la paz. Pero este versículo nos asegura que la fortaleza de Dios se convierte en nuestra fuerza. Si tu hogar se siente débil, si tu familia está cansada o agobiada, este salmo declara que la presencia del Señor es la roca firme que sostiene todo. La promesa sigue, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No se trata de un Dios lejano que tarda en responder, es un Dios cercano, que se levanta de inmediato para defender a los suyos. Cuando clamas su nombre en medio de la angustia, su socorro llega a tiempo. Él es el guardián de tu casa, el que vela de día y de noche para que el mal no prevalezca. Y luego viene la declaración más poderosa, por tanto, no temeremos. Es como si el salmista nos dijera, aunque el mundo se caiga a pedazos, aunque la tierra tiemble y los mares se desborden, nosotros no tenemos por qué temer. Porque nuestro refugio no es una pared de cemento ni un candado en la puerta, nuestro refugio es el Dios Todopoderoso. Ese es el nivel de seguridad que te cubre cuando invocas este salmo sobre tu hogar. Aunque afuera haya caos, adentro puede reinar la paz. Aunque los montes se tambaleen y las aguas se agiten, dentro de tu casa puedes descansar confiado porque la presencia del Señor la llena de luz, de paz y de protección. El enemigo puede intentar atacar, pero no prevalecerá, porque Dios ya se ha levantado como tu defensor. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este pasaje nos muestra que la verdadera protección no depende de murallas humanas ni de riquezas materiales, sino de la presencia de Dios en medio de nosotros. Así como el río que corre por la ciudad de Dios trae vida, paz y gozo, la presencia del Señor puede fluir dentro de tu casa, trayendo armonía donde antes había angustia, y calma donde había temor. Cuando el Salmo dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, podemos aplicarlo directamente a nuestro hogar. Si Dios habita en tu casa, entonces nada podrá sacudir sus cimientos espirituales. El enemigo puede intentar perturbar la paz, pero si tu casa está entregada al Señor, esa morada se mantiene firme, protegida bajo la cobertura divina. La promesa continúa, Dios la ayudará al clarear la mañana. Eso significa que la ayuda del Señor nunca se atrasa. Cada día, al despertar, puedes tener la certeza de que ya tienes el auxilio de Dios esperando por ti y tu familia. Tu casa amanece bajo un cielo de promesas, y aunque el enemigo intente sembrar miedo, Dios ya ha preparado victoria desde temprano. El Salmo también recuerda que los reinos y naciones tiemblan, que los hombres pueden alzarse con amenazas y el mundo parecer inestable, pero una sola palabra de Dios tiene el poder de deshacer todo plan del mal. Así como dio él su voz, y se derritió la tierra, también su voz puede desbaratar toda estrategia del enemigo que intente tocar tu casa. Y finalmente, la declaración que es un sello de seguridad, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.
No es un simple acompañante, es Jehová de los ejércitos, el comandante de huestes celestiales, el que nunca ha perdido una batalla. Ese es el Dios que cuida tu casa, el que vigila tus noches y guarda tus días. Cuando declaras esta parte del Salmo en tu hogar, estás levantando un estandarte espiritual que dice, aquí no reina el miedo, aquí no entra la maldad, porque esta casa pertenece al Señor de los ejércitos. Y el último es el Salmo 34, la protección del Señor sobre tu casa. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este salmo comienza con un llamado a la alabanza constante, incluso en medio de las pruebas. Es un recordatorio de que la adoración en tu casa abre la puerta a la presencia de Dios. Cuando bendices al Señor en cada rincón de tu hogar, no solo estás expresando gratitud, sino que estás declarando, aquí reina el Señor, aquí no tienen lugar las tinieblas. David asegura, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Esa es una promesa de refugio para tu vida y la de tu familia. Cuando traes a Dios al centro de tu hogar, tus oraciones no caen en el vacío, Él escucha, responde y libera de los miedos, de las amenazas y de todo lo que intente robar la paz. El texto también afirma que los que miraron a Él fueron alumbrados. Eso significa que, al poner los ojos en Dios, tu casa se llena de luz espiritual. No importa si hay oscuridad en el mundo o caos alrededor, la luz del Señor brilla sobre los tuyos y ningún mal puede apagarla. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquí está una de las promesas más poderosas para la protección del hogar, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando temes al Señor y lo reconoces como dueño de tu vida y tu casa, Él envía su ejército celestial a rodear tu morada. Esto no es una figura poética solamente, es una realidad espiritual. Los ángeles se convierten en guardianes que vigilan tu puerta, tus ventanas, tu familia mientras duerme y tus pasos al salir y entrar. La Biblia asegura que esos ángeles no solo acampan, sino que defienden. Eso significa que, aunque el enemigo intente tocar tu casa, hay una muralla espiritual que lo frena. No estás solo, tu hogar está bajo guardia celestial. El salmo continúa, gustad, y ved que es bueno Jehová. Cuando haces de tu casa un lugar de oración, adoración y gratitud, tu familia experimenta la bondad de Dios. No solo se trata de protección física, sino de paz interior, de alegría en medio de las pruebas, de unión familiar que nace de la fe. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí encontramos otra promesa de provisión para tu hogar. Aunque en el mundo haya escasez y necesidad, la palabra asegura que los que buscan al Señor no carecerán de lo que necesitan. Eso significa que tu casa no será desamparada, Dios suplirá alimento, sustento y todo lo que haga falta, porque Él es fiel proveedor. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien, busca la paz, y síguela. Aquí David nos recuerda que la protección de Dios no solo se trata de pedir ayuda, sino de vivir bajo sus principios. Cuando en tu casa se honra al Señor con palabras limpias y acciones rectas, estás levantando un muro espiritual contra el enemigo. La lengua tiene poder, y este pasaje enseña que una familia que evita palabras de maldición, discusiones y engaños, abre la puerta a la paz de Dios. Esa paz se convierte en una atmósfera que ningún espíritu de discordia ni división puede romper. El texto dice, apártate del mal, y haz el bien. Esto significa que tu casa no solo será protegida por lo que reprendas en oración, sino también por lo que practiques cada día. Si tu hogar es un lugar donde se busca la paz, donde se respeta a Dios, donde se comparte el bien con otros, esa casa se vuelve un territorio apartado, blindado por la gracia divina.
Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Este pasaje es un sello de seguridad. El Señor no se desentiende de tu hogar, al contrario, sus ojos están atentos. Nada pasa desapercibido para Él. Aunque sientas que hay enemigos ocultos, personas que traman daño o fuerzas espirituales que quieran entrar, la palabra asegura que Dios está vigilando tu casa y que escucha cada oración que se eleva desde ella. La Escritura añade que la ira del Señor está contra los que hacen el mal. Esto quiere decir que tú no necesitas tomar justicia por tus manos, Dios mismo se encarga de defender tu casa y de cortar toda obra de iniquidad. Cada clamor que sale de tu familia es escuchado, y la respuesta del cielo es liberación de angustias y paz verdadera. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta parte es un bálsamo para tu hogar. Puede que tu familia haya pasado por momentos de dolor, pérdidas, enfermedades o angustias, pero aquí está la promesa, el Señor no abandona a los que claman con corazón sincero. Aunque el justo atraviese aflicciones, la garantía de Dios es clara, de todas ellas será librado. Eso significa que ninguna prueba es definitiva, que cada tormenta tiene un final cuando Dios es tu refugio. Si tu casa se sostiene en oración, el dolor no tendrá la última palabra, porque la liberación del Señor llegará. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este cierre del Salmo 34 es una declaración de protección total. El Señor guarda a los suyos, cuida de su cuerpo, de su vida y de su alma. El mal no prevalecerá, y los que confían en él no serán avergonzados ni destruidos. Para tu hogar, esta es la promesa definitiva, el mal puede intentarlo, pero no quebrantará lo que Dios sostiene. Cada miembro de tu familia está bajo redención, cubierto por la sangre de Cristo, y esa es la mayor defensa contra cualquier obra de tinieblas. Después de recorrer estos salmos, podemos ver un mismo hilo divino que los conecta, la protección, la confianza y la esperanza en Dios. Cada palabra que hemos meditado no es solo poesía antigua, sino un arma espiritual viva y eficaz para proteger tu casa, tu familia y tu vida de todo mal. El Salmo 91 nos recordó que el que habita al abrigo del Altísimo vive bajo una sombra de seguridad inquebrantable. Allí aprendimos que nuestra casa puede ser cubierta por la presencia de Dios, como un escudo invisible que bloquea toda peste, peligro y enemigo oculto. El Salmo 23 nos llevó a descansar en la guía del buen pastor, quien no solo nos protege del mal, sino que nos da provisión, descanso y dirección. Comprendimos que cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, ni materialmente ni espiritualmente, porque Él vela por cada detalle de nuestras vidas. El Salmo 27 nos llenó de valentía. Allí descubrimos que aunque un ejército se levante contra nosotros, nuestro corazón no temerá, porque el Señor es nuestra luz y salvación. Este salmo nos enseñó que la verdadera fortaleza de un hogar no está en sus muros, sino en la confianza puesta en Dios. El Salmo 121 elevó nuestra mirada hacia lo alto, recordándonos que nuestro socorro no viene de los hombres, ni de las fuerzas de este mundo, sino de Jehová, el Creador de los cielos y de la tierra. Él es quien guarda nuestra entrada y nuestra salida, asegurando que ni el día ni la noche nos dañen. El Salmo 46 nos llevó a reconocer que aunque la tierra tiemble y los montes se derrumben, Dios sigue siendo nuestro amparo y fortaleza. Este salmo nos enseñó que nuestra casa puede permanecer firme aún en medio de las tormentas, porque el Señor mismo es nuestro refugio eterno. Y finalmente, el Salmo 34 selló este recorrido con una verdad poderosa: los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos a su clamor, y aunque muchas sean las aflicciones, de todas ellas nos librará. Este salmo es la declaración definitiva de que Dios no abandona a quienes confían en Él, y que ninguna arma del enemigo podrá prosperar contra una familia que ha decidido caminar en obediencia y fe. En conjunto, estos salmos forman un muro espiritual de protección alrededor de tu vida y tu hogar.
Son la voz de Dios asegurándote que no estás solo, que Él pelea tus batallas, que su presencia rodea tus paredes y que su promesa de salvación se extiende a los tuyos. Así que cada vez que sientas temor, cada vez que tu casa necesite paz, cada vez que quieras blindar tu familia del mal, vuelve a estas palabras. Decláralas en voz alta, cree en ellas, y verás cómo la atmósfera de tu hogar se transforma, porque donde está la palabra de Dios, allí hay vida, poder y victoria. Hoy puedes descansar en esta certeza: si Dios está contigo, nada ni nadie podrá destruir tu casa, tu vida ni tu fe. Él es tu refugio eterno.